Que el Señor te bendiga, hermano. Hoy estamos nuevamente acá, ¿verdad? Para poder conversar de la palabra de Dios. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de las características de un necio. Muchas veces pues tú has escuchado a padres y a hijos que están ahí, que el hijo quiere algo y el papá le dice, no, otra vez, o ahorita no podemos. Y el hijo estaba de insistir, ¿verdad? Y le decimos, bueno, no seas necio, ¿verdad? Creo que muchos alguna vez hemos dicho esa expresión o nos la han dicho a nosotros como hijos, de que no seamos necios ante ciertas circunstancias. Pero hoy quiero hablarte de 7 características de un necio que las encontramos en Proverbios 14:7. Y te invito pues que abras la palabra de Dios en el libro de Proverbios 14:7, que dice de la siguiente manera: Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La Biblia nos ordena, ¿verdad?, que nosotros debemos de irnos o aislarnos o apartarnos de las personas necias, porque una persona necia que no tiene ciencia, dice aquí en sus labios, una persona que no tiene conocimiento, que no tenemos nada que aprender de esa persona, no nos puede enseñar algo que nos ayude a crecer, ¿verdad? Nada más que malas mañas y actitudes incorrectas. Esas son las personas necias. Pero vamos a hablar de 7 características. Bueno, creo que son 9 características que he podido obtener de este capítulo. Así que vamos a hablar de la primera y dice, destruye su bendición. Una persona necia es aquella que no puede administrar lo que Dios le da. Lo podemos ver acá en el versículo 1 y dice de la siguiente manera: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aunque aquí dice mujer, pero no solamente se trata de la mujer, sino que hay muchos factores que podemos ver aquí, como en el caso de una bendición que se le dé a un hombre o a una mujer que no sepa administrarla, como te decía al principio, una bendición que no esté capacitado para poderla llevar, para poder mantenerla. ¿Qué es lo que hace? Con sus malas actitudes empieza a derribarla, como dice acá, ¿verdad? Empieza a destruir lo que Dios le ha dado. Una persona que le den una bendición financiera o una empresa que no sepa cómo administrarla, pues poco a poco va a ir perdiendo. Máximo se abre sus ventanas o sus puertas, como dice la palabra de Dios, y empieza a gastar e invertir en negocios malos, ¿verdad? La empresa viene y decae. Entonces una persona necia es aquella que destruye su bendición, que no está dispuesto a escuchar consejos para poder mantener esa bendición que Dios le da. También otra característica de una persona necia es que es soberbio. Una persona soberbia no permite que le den consejos porque siempre tiene la razón, o si no, contesta con palabras hirientes. Dice en el versículo 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Puede ser que alguien te esté dando un consejo, ha visto, pues todos tenemos errores, pero es más fácil ver los errores de afuera. Y tal vez alguien que sea tu amigo, porque el amigo es el que quiere el mejor para ti, viene tu amigo y te dice, mira, esta actitud no está buena, o esto que estás, donde estás invirtiendo, o algún consejo de cualquier área de tu vida, y lo hace para tu bien. Tú vienes y no atiendes consejos, vienes y le contestas mal. O digamos, en el caso de un padre o un hijo, un padre viene y le dice a su hijo, mira, estos compañeros no me gustan, esta tu amistad no me gusta, tienes que dejarla. Y el hijo que dice, déjame vivir mi vida, tú ya viviste la tuya, deja que yo viva mi vida. ¿Qué sucede? Él se está comportando como un necio. ¿Por qué? Porque no está atendiendo ese consejo y a la vez se está haciendo soberbio porque está dando malas respuestas. Así dice acá en este versículo, ¿verdad? Que la persona soberbia es el que tiene la vara de su necedad, o sea, la soberbia en su boca, dice palabras hirientes, palabras negativas. Otra característica es el indiscreto. Muchas veces decimos, esta persona es indiscreta, porque dice cosas de las demás o le cuentan un secreto, viene y empieza a divulgarlo. Pero en este caso vamos a hablar de una persona indiscreta, aquella persona arrebatada, que se deja ir ante las propuestas que le dan en el mundo. La dice acá en el versículo 8, la ciencia del prudente está en entender su camino,
Mas la indiscreción de los necios es engaño. Él cree siempre estar en lo correcto, ¿verdad? Él cree que todo lo que está haciendo o todas las oportunidades que vienen son para él, para esta persona necia, y viene y se deja ir sin pensarlo, sin analizarlo, las consecuencias que puedan venir. Solamente es un arrebatado, toma decisiones y se deja, mucho menos consultarle a Dios, ¿verdad? Si no le consulta a alguien que le pueda ayudar, asesorar, mucho menos lo va a hacer de parte de Dios. Entonces, esa es otra característica de una persona necia, perdón. También dice que una persona necia es aquella que se regocija o se alegra de su pecado. Dice en el versículo 9, los necios se mofan de su pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El hombre necio es aquel que está satisfecho con estar pecando. Se ha dado cuenta de que está en pecado y él se burla, se ríe, se jacta del pecado que está cometiendo. No le hace no tiene aquel sentimiento de culpabilidad, sino que se ha acomodado a esa situación del pecado. Le ha gustado y está ahí, ¿verdad? Feliz de poder estar en esa situación. En cambio dice aquí que los rectos hay buena voluntad. ¿Qué sucede con los rectos? Reconocen que están en pecado y tratan la manera de salir de él. Porque ahí está el Espíritu siendo tocando y diciéndole, mira, eso está malo, no me gusta, o no está de acuerdo con mi voluntad. Entonces va tratando la manera de ir cambiando. Pero el que es necio, no. Le están señalando su pecado, o el Espíritu Santo ya le dijo cuál es la situación que no le agrada, y sigue insistiendo y se sigue gozando y regocijándose de estar en esa posición. Otra característica de una persona necia es aquella que no le haya sentido a la vida, se cansa de su camino. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice el versículo 14, y encontramos esta característica, y dice de la siguiente manera: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Qué pasa con ese hombre necio? Como no acepta consejos, ¿verdad? Característico de un hombre necio. No acepta consejos. Cuando digo hombre, estoy hablando también de la mujer, ¿verdad? Esa persona necia, ¿verdad?, no acepta consejos. ¿Qué sucede? Se cansa de su camino porque todas las acciones, todas las decisiones, todo lo que va a hacer, obviamente va a tener una consecuencia mala, una consecuencia equivocada, por no haber atendido el consejo de alguien, por no haber atendido el consejo que la Biblia le da, por no haber atendido el consejo de Dios para su vida. Por eso esta persona va trabajando con sus propias fuerzas, va caminando su camino con su propio conocimiento, con su propio pensamiento, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y qué es lo que produce? Un cansancio, ¿verdad? Una situación que ya te aburre lo que estás haciendo, que no le hayas sentido a nada, ¿verdad? Eso quiere decir en esta característica. También en el versículo 18 hallamos la característica número 6, y dice que el hombre necio es simple. Una persona simple es mediocre, se conforma como está su estado, ¿verdad? Cómo se encuentra, no tiene aquel optimismo por mejorar, ¿verdad? Dice acá en el versículo: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Una persona prudente, ¿verdad?, es aquella que va avanzando cada día, que va progresando, que se está esforzando por salir adelante. Lo contrario de la persona necia que nos está hablando en este versículo. Una persona conforme, una persona que le da lo mismo vivir va al día y sin ningún esfuerzo, no pasa de la mediocridad, y para él eso es suficiente. Y como siempre, un necio tiene la razón. Vamos a ver la siguiente característica, la encontramos en el versículo 24, que dice que las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Un necio es insensato. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona engreída, una persona orgullosa por lo que tiene, no por lo que es. ¿Has visto tú esas personas que tienen dinero, y como tienen dinero venden menos a los otros solo por tener dinero? Pero si tú le quitas el dinero a esa persona, pues ya se queda sin nada, ¿verdad? O sea que para ellos tienen más valor sus posesiones
que las características que ellos mismos puedan poseer. En cambio, un sabio dice acá que las riquezas de los sabios son su corona. Una persona sabia puede tener dinero o no puede tener dinero. Su felicidad no está en lo que posee, sino en lo que ellos son realmente. En este caso, pues hijos de Dios, ¿verdad? Tendría que ser aplicado a este versículo, ¿verdad? La persona insensata es así, orgullosa, es engreída por las posesiones que tiene. También hay otra característica y está en el versículo 29 y dice de la siguiente manera: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Todos aquellos impacientes, ¿verdad? El necio también es impaciente, que quiere todo para ayer, ¿verdad? Que lo que yo te pedí era para ayer, no es para hoy ni para mañana, no, que para ayer. Eso quiere decir, ¿ves? Que no tengo paciencia. Y estamos esperando las bendiciones de Dios y nos desesperamos porque no tenemos esa paciencia. Esas son características de necios, ¿verdad? Y dice aquí, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. O sea que una persona que es paciente, que aunque le estén diciendo cosas, que aunque lo estén ofendiendo, y está tranquilo, es una persona prudente, es una persona sabia. Pero aquel que se enoja rapidito cuando le dicen algo, caemos en esto que es una persona necia e impaciente. Vamos a ver la última característica, y esta se encuentra en el versículo 33, y dice de la siguiente manera: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Imagínense qué terrible. Quiere decir que un necio también es ignorante, porque no conoce la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la habilidad para hacer algo, para realizar algo, y también es conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona es ignorante, porque una persona necia, dice aquí, que no conoce la sabiduría. Bien, entonces, esas 9 características que Dios nos ha mostrado en este momento sobre las personas necias, ¿por qué las hemos mencionado? Porque es importante conocer, pues, de dónde Dios nos quiere apartar. Si tenemos como base este versículo que dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Nosotros tenemos que obedecer, porque de la persona necia no vamos a aprender nada que nos ayude a ir creciendo constantemente. Voy a repetirlas. Ya sabemos que aquí nos está diciendo que una persona necia destruye su bendición, que una persona necia es soberbia, una persona necia es indiscreta. Además, una persona necia se regocija de su pecado, pero no siente culpabilidad de lo que hace. Una persona necia tiene una vida sin sentido, no tiene una razón para poder vivir. Una persona necia es simple, es una persona mediocre. Una persona necia es insensata, es impaciente y es ignorante. Así es que si hemos identificado estas cualidades en alguna persona, pues, o en nosotros mismos, tenemos que trabajarlas, ¿verdad?, para salir de esa necedad y poder agradar a Dios con nuestras vidas, como Él lo requiere. Voy a dejarte un proverbio en tu mente, ¿verdad?, para que nos ayude a ser mejores personas, para la honra y gloria del Señor y para hacer buen testimonio a otros que no le conocen. Dice en Proverbios capítulo 1, te voy a dejar el versículo 5 y el 7, que dice de la siguiente manera: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos de esas personas insensatas que están mencionando acá. Seamos de las personas sabias, que Dios quiere que nosotros tengamos el consejo. ¿Por qué lo vamos a tener? A tener ese consejo es, o escuchar ese consejo, para que no nos vaya mal en la vida y que Dios realmente nos pueda bendecir como Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Hay que aprender a aceptar nuestros errores y a poder identificar nuestras faltas
e enmendarlas para que Dios pueda hacer su obra en cada una de nuestras vidas. Así es que, hermano, muchas gracias por haberme escuchado en este momento, y recuerda que Dios no le agrada a las personas necias, porque una persona necia no puede ser bendecida por parte de Dios. Así es que si alguna de estas características todavía las tenemos, pues tenemos que trabajar fuertemente para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Y si tenemos a alguien que tenga estas características, pues ayudémosle, ¿verdad? Para que esa persona también pueda llegar hacia los caminos de Dios y pueda convertirse en una persona sabia, como lo dice la Biblia. Así que muchas gracias, hermano. Espero que el Señor te bendiga y que esta meditación pues nos pueda servir mucho a ti y a mí para nuestro crecimiento espiritual. Bendiciones.